Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta Palabra Viva. Tenemos la bendición de poder llegar a ti a través de este medio. Dios ha hecho provisión para alcanzar tu vida con una palabra de esperanza, con una palabra de edificación. Rogamos que el Señor cumpla su propósito en esta palabra para ti. Eres bienvenido a Palabra Viva. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí.
Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Y que así como lo ha hecho en este año, en el año que ha de venir, nos permita seguir juntos, conectados a la bendición, para seguir expandiendo este evangelio que Dios, como su misericordia, ha decidido que nosotros seamos parte de él. Bien, mis hermanos, nosotros hemos estado en las últimas semanas recapitulando lo que ha sido todo este año, y el pastor Francis decía hace un momentito, el que comienza, vamos a repetirlo, el que comienza en comunión, termina en bendición. Y para el caso de la palabra que Dios nos ha dado durante todo este año, Dios nos ha dicho que nos mantengamos humillados, con un corazón humillado, humilde delante de Él. Entonces, como decía un pelotero que hizo resurgir la pelota, el amigo Sammy Sosa, él decía que no es como tú comienzas, sino que es como tú terminas. Ustedes saben lo que le daban seguimiento, que él los primeros meses le iba mal con los honrones, pero después el hombre atacaba. Entonces, cada vez que lo entrevistaban, que qué es lo que pasa, él decía, no es como uno comienza, sino como termina. Entonces, delante de Dios nosotros hemos comenzado este año buscando el rostro de Dios, y no habría una mejor manera de terminarlo así. Por eso nosotros hemos estado hablando en las últimas semanas de lo que es la humillación. Vimos Segunda de Crónicas en el capítulo 7, verso 14, un verso muy famoso, cuando Dios le dice a su pueblo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y oraren a mí, y buscaren mi rostro, y se apartaren de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, dice el Señor, si se humillare mi pueblo. Y oíamos cuando nuestro hermano pastor decía: mis hermanos, la clave, la solución a toda causa está en la humillación a Dios, en poder venir a Dios. Y así también nosotros veíamos precisamente la semana pasada cómo Dios nos recordaba lo que era esa gran comisión que tenemos nosotros como ya instrumentos de Dios, como parte del ejército de Dios. ¿Sabe usted que hay una gran comisión de la cual nosotros somos parte? Una vez que nosotros venimos al evangelio, ya nosotros tenemos que inmediatamente formar fila en ese ejército y comenzar a obrar, valga la redundancia, en esa obra que Dios la ha preparado de antemano, y a Él le ha placido que nosotros seamos partícipes de ellas. Entonces, la gran comisión es ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Y para que las personas puedan ser salvas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hacíamos memoria la semana pasada de cuántos nuevos creyentes han pasado por este altar, cuántas nuevas vidas Dios en su misericordia ha traído para que ellos puedan reconocer que Jesús es el Señor y puedan ser ellos herederos de la vida eterna. Pero por muchas razones, muchas cosas que pasan en la vida, muchos sabemos que se han apartado. Y hablábamos que quizás algunos se han apartado porque alguien le había dejado caer, como pasó con Mefibosé. Veíamos la palabra la semana pasada, ¿verdad? Hay un mensaje que para mí ha sido memorable, fue predicado el 1 de mayo del 2011 por el siervo pastor Rafi, que decía: el rey te mandó a llamar. Si alguno de ustedes quisiera escucharlo, está por ahí grabado. Y era precisamente basado en ese mismo texto de la Biblia. Y veíamos cómo personas, como el caso de Mefibosé, que si se dejan caer, si tuvieron algún percance en su vida, pueden apartarse y pueden irse a una tierra lejana, muy lejos de Dios, donde solo hay miseria. Y sabemos que si nosotros nos apartamos de Dios, si nos alejamos de Dios, mis hermanos, vamos muriendo, vamos pereciendo cada día. Así que si Dios pone en su corazón y usted ve a un hermano que está por ahí, Dios le da la convicción, usted puede decirle: mira, el rey te mandó a llamar. Él quiere que tú vuelvas y que te acerques al trono de la gracia. Amén. Bien, entonces hemos andado por ahí, vamos a cerrar también. Damos gracias a Dios por la honra. Este es el último domingo de este año. Y no queremos nosotros dispersarnos de la palabra del Espíritu que Dios ha puesto de conclusión en esta casa para este año. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso 16.
Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Y si usted ha llegado conmigo, usted me dice un amén, por lo menos un grupo que se escuche. Amén. Bien, si no, le vamos a ayudar por aquí en las pantallas. Dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia de las Américas dice: para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Que Dios nos bendiga con su palabra, con el entendimiento de ella en esta mañana, para gloria y honra de su nombre. Fíjense, cuando nosotros decimos oportuno socorro, es lo mismo que decir pronta ayuda, como dice la otra versión. El oportuno socorro es cuando usted puede tener una solución a tiempo de algo. Es tener la solución a tiempo. Hemos estado nosotros hablando, tuve la oportunidad una vez de hablar sobre este texto también en la radio, pero creo que es un texto propicio que conecta con el espíritu de que Dios quiere que estemos cerca de Él y que no nos alejemos del trono de la gracia, porque fuera de la gracia no hay nada, mis hermanos. Amén. Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, yo voy a leer solamente para edificar Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, mis hermanos, y nosotros podemos ser testigos de ello, la primera vez que nosotros nos acercamos a Jesús, dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros, un muerto no puede hacer nada, ni siquiera por él mismo. No es hasta que el Espíritu Santo nos inquieta y nos mueve y pone la fuerza en nosotros, que nosotros llega a la revelación y podemos nosotros dar el paso y reconocer al Señor y hasta movernos y pasar delante. Entonces ahí Dios comienza una obra en nosotros. Pero una vez Dios comienza esa obra santificadora en nuestras vidas, entonces ya Dios nos va supliendo de su conocimiento. Dios nos va ministrando a través de su Espíritu, de su palabra. Entonces ahora nos toca a nosotros el podernos acercar a Él, para que nosotros podamos tener esa pronta ayuda, para que nosotros podamos tener ese socorro que necesitamos, esa solución a nuestras circunstancias, a nuestro día a día, que tiene siempre algo que resolver. Pero el asunto es que nosotros, mis hermanos, fuimos diseñados para habitar en la dependencia con Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Incluso dice que Dios creó el hombre, y no fue hasta sino que Dios sopló sobre él que hubo vida en el hombre. Dice Génesis, que hubo el aliento de vida. Y usted sabe que, por ejemplo, el aliento usted lo percibe cuando usted está cerca de una gente, sea para bien o sea para mal. Pero el aliento es de cerca que se percibe. Entonces, el aliento de Dios, ese soplo, no vamos a poder percibirlo si no estamos cerca de Dios. Y yo puedo ilustrar que Dios nos creó a nosotros como con un soplo que pudiera terminarse si nosotros nos alejamos de Él. Es como que usted sopló y eso le dura un tiempo. Pero entonces Dios nos hace dependientes de manera que tengamos que estar cerca de Él para que esa vida persista en nosotros. Esa vida espiritual que es la que nos lleva de victoria en victoria cada día. Amén, mis hermanos. Ahora, nos corresponde a nosotros el acercarnos. Una vez somos entendidos de que Dios es nuestro Salvador, para nosotros lidiar con el día a día, para nosotros poder enfrentar cada una de las cosas, de las pruebas que en la mayoría de los casos Dios la pone para nuestro crecimiento, y en la otra parte de los casos es el mismo Dios que la permite, y al final también permite que crezcamos. Entonces, nos toca a nosotros acercarnos a Dios. Cuando tú le conoces a Dios y no te acercas, entonces es porque tú no has creído en su promesa. Porque Él en innumerables ocasiones dice en la palabra que separados de Él no podemos hacer nada, que debemos venir al trono de la gracia, que si nos humillamos, todo habla de la cercanía con Dios. Toda la palabra de Dios
conecta. Yo digo que cualquier versículo de la Biblia conecta con cualquier mensaje anterior. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es uno solo. El deseo de Dios es uno solo, que nosotros estemos cerca de Él todo el tiempo y que podamos darle gloria y honra, alabanza a su nombre, porque para eso fuimos creados. Entonces todas las demás cosas y mecanismos que el mismo Dios ha permitido, la oración, la palabra, la congregación, apuntan a ese mismo propósito. Entonces, de manera, pudiera decirse como sencilla, como que toda la palabra va a conectar realmente, porque es la palabra de Dios y ella persigue un solo propósito. Pero vamos aquí en el texto que Dios, además de decirnos que nos toca a nosotros el acercarnos, Él nos manda que lo hagamos como, decía el texto, confiadamente. Qué bueno lo que pudieron responder confiadamente, porque en el día de hoy yo voy a tener a partir de ahora muy pocas intervenciones explicativas. Solamente me voy a limitar a leer algunos textos, esperando que al final usted pueda sacar una reflexión de cada una de las cosas que vamos a leer aquí. Amén. Así que le invito a que me siga detenidamente y vamos a pasar al libro de Marcos, capítulo 5. Mientras usted lo busca, Marcos capítulo 5, verso 21. Ustedes saben que cuando leía el primer texto de Hebreos, hacía unos paréntesis y aclaraba cuando decía socorro, aquí decía ayuda, oportuno, pronta. Y me gusta ese estilo que usaba el mismo evangelista Marcos de redacción. Si usted estuve viendo algunos estudiosos que hablaban de eso y ellos decían que Marcos tenía un estilo porque una de las cosas que te permite a ti entender el propósito de una carta que se escribió hasta de uno de los evangelios, una de las cosas, ¿verdad?, que te permite entenderla es a quién se dirigió, a quién se escribió, porque normalmente el que escribe va a escribir en ese lenguaje que el otro te entienda. Entonces, Marcos dice que no, cuando escribía esa redacción, no lo hacía directamente para los hebreos, para los judíos. Entonces, cuando él usaba ciertas palabras, él aclaraba, y quizá usted ve en algunos paréntesis en el libro de Marcos, que él decía, bueno, y llamó Boanerges, y decía, esto es hijo del trueno, porque si fuera para los hebreos no había que traducirle eso, porque ellos conocían la palabra. Marcos dice más adelante, esto es corbán, y dice, entre paréntesis, esto es ofrenda a Dios. Marcos dice, talita cumi. Si fuera para los hebreos no hubiera que traducirle eso. Entonces dice, a ti te digo, ¿qué quiere decir? A ti te digo, niña, levántate. Entonces es muy importante porque así sabemos por qué ciertas palabras. Y no está de más siempre, cuando hay un texto, por ejemplo, que usted quiere profundizar, ver alguna otra versión de esas que han sido reconocidas. La de las Américas es una que siempre conecta con esta de la Reina Valera. Si usted encontró el texto, dice aquí Marcos 5, 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales oficiales, y voy a leer esa palabra que yo quisiera que usted le ponga atención durante todo lo que vayamos a leer en esta mañana. Dice aquí, y vino uno de los principales oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, oiga la otra palabra que vamos a escuchar en esta mañana, se postró a sus pies. Jairo vino y se postró a sus pies. Y le rogaba mucho y con insistencia, diciendo, mi hija está agonizando. O sea, está al borde de la muerte. Pongo algunos paréntesis para, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Es decir, para que sea sana. Y vivirá. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero dice ahí mismo, el verso 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y vino y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, oiga la palabra, vino por detrás de la multitud, vino y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva, es decir, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, que había sido curada de aquel azote o de su aflicción. Luego Jesús,
Reconociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose de la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en ella había sido hecho, vino. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Que vino. ¿Y qué hizo después? Se postró delante de él. Lo mismo que hizo Jairo. Vino y se postró. Y le dijo toda la verdad. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio Jesús el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, se burlaban de él. Entonces Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego, al instante, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. O sea, se quedaron perplejos, se quedaron atónitos. Fíjense, mis hermanos, aquí tenemos una historia muy conocida, pero lo que yo quisiera que veamos en este día es que Dios quiere que nos acerquemos al trono de la gracia. Y nosotros podemos ver un sinnúmero de personas en la Biblia que Dios puso enseñanza a través de ellos para nuestra propia edificación, para nuestra propia enseñanza, y hoy están escritas para que nosotros podamos verlas y podamos entender lo que Dios nos quiere dejar dicho a través de ellos. Entonces vemos aquí que Jairo viene, dice, y él vino a Jesucristo. Obviamente podemos decir que Jairo había oído algo de Jesucristo. O sea, es como nosotros que ya venimos a la iglesia, o que alguien nos ha dicho, o que hemos pasado a aceptar al Señor y nos hemos convertido para volvernos a Dios. Ahora, después de eso, en nuestras situaciones, en nuestro día a día, nosotros necesitamos, porque hemos sido creados para eso, es nuestra naturaleza, nosotros necesitamos venir a Dios. Y si usted puede, después que viene, postrarse delante de Él, es ahí entonces todo el acto de humillación que es agradable delante de Dios. Y entonces, como pasa con el siervo Jairo, o como pasó con la mujer del flujo de sangre, podemos nosotros obtener nuestro milagro. Que nuestro milagro no puede, quizás no sea una cosa extraordinaria, porque el nombre de milagro tiene su nombre, algo que no puede ser incluso demostrado ante la ciencia, es un milagro. Pero sí su pronta ayuda, su oportuno socorro a la situación que usted está teniendo en este momento. Muchas veces nosotros somos hijos de Dios y andamos como huérfanos. La palabra de Dios nos dice que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, encontraremos nuestra oportuna ayuda. Oportuna es la precisa que tú necesitas, no otra. Obviamente, le queda a Dios en el tiempo que Él hace las cosas, pero debemos hacerlo y sin temor. Fíjense que aquí hay dos figuras. Jairo era un oficial, era una persona de cierto renombre, pero como él tenía su problema, él era el que tenía su causa que estaba padeciendo, era su hija que estaba al borde de la muerte, incluso dice que luego hasta murió. Pero Jesús dijo: tan solo duerme, haciendo una forma de expresarlo, pero ella estaba muerta, porque para él sí dormía. Pero Jairo se postró y dice que la gente le apretaba a Jesús. O sea, ahí había mucha gente y ese hombre no tuvo vergüenza. Muchas veces nosotros tenemos que venir al trono de la gracia y va a haber multitud.
y va a haber gente que va a saber nuestro dolor. Y mucha gente, para edificación de los otros, va a tener que ver que nosotros nos hemos humillado delante de Dios. Porque esa es la clave a toda, es la solución a todos nuestros problemas, como decíamos la semana pasada. También Dios te muestra que hay una mujer, que ella es una mujer incluso hasta ignorada. Ustedes saben la participación que tenía la mujer en ese entonces en la sociedad. Incluso el estado por el que ella atravesaba, que la caracterizaba de inmunda en esa cultura, que cuando tenía ese proceso que tienen las mujeres, como ella padecía, tenía que durar 7 días fuera de la gracia. Pero ella tenía un problema, y era su problema. Y dice que ella desafió toda adversidad, y que ella, quizá porque tenía temor, dice que ella fue por detrás de Jesús. Quizá porque la Biblia no lo dice, o sea, no dice el por qué, pero dice que ella fue por detrás y tocó el manto. No sé si no tuvo oportunidad de ir por delante, pero a lo mejor ella, el temor que había en ella, el desafío tan grande que ella estaba haciendo. Pero, mis hermanos, dice que la Biblia, que ella lo había intentado todo, que ella lo había gastado todo, pero ella no había hecho lo que se debía hacer, ir al trono de la gracia. ¿Quién es la gracia? Jesús. Jesús es el trono de la gracia. Entonces inmediatamente podemos venir a Él, y si nos humillamos delante de Él, si nos postramos, si les rogamos, como dice la palabra, entonces nosotros hallaremos nuestra oportuna solución. Esa mujer lo hizo, desafiando toda adversidad. Voy a moverme al libro de Marcos en el capítulo 2 y le voy a mostrar otro texto de la Biblia. Marcos 2, ahí mismo en el verso 1. Dice la palabra de Dios. ¿Llegaron? Amén. Dice Marcos 2, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se reunieron allí muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba. Él estaba exponiendo la palabra ahí. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Verso 3 dice, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vinieron a él, así como vino Jairo, así como vino la mujer, trayéndole al paralítico. Dice, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron o levantaron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho o la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Finalmente, ahí mismo en el verso, saltando al verso 11, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Una vez más, vemos aquí a un paralítico que es traído por unos hombres, pero aún los que tienen el deseo de ayudar, llegan al trono de la gracia, se acercan donde está Jesús. Y es que el mensaje sigue siendo el mismo. Nosotros debemos procurar no alejarnos de Jesús, porque separados de Él no vamos a poder hacer nada. En el trono de la gracia es que está la solución a cada uno de los problemas. En breve regresamos con más de Palabra Viva.
Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos. Ya estamos de regreso con Palabra Viva. Les decía que hoy solamente voy a hacer su ayo. ¿Recuerdan cuando hablamos de la palabra ayo? Que es un guía, que es como si fuera un instructor, un maestro. Yo le voy a hacer su guía en la palabra, y el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, vamos a pedirle que Él ponga la reflexión en nosotros, en cada uno de los textos, para que nosotros veamos por qué hay un mismo Espíritu en la palabra y qué nosotros tenemos que hacer. Amén. Si pasamos al libro de Mateo, está un libro más atrás del de Marcos, capítulo 5. Mateo 5:5, vamos a comenzar en el 5. Dice por aquí la palabra de Dios. Amén. Llegaron. Dice Mateo 5:5. Entrando Jesús a Capernaum también. ¿Cómo dice ahí? Entrando Jesús a Capernaum. Ok, hay un desliz del verso, pero dice aquí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Estoy hablando de la parte que Jesús habla con el centurión que tiene un criado enfermo. Si quieren me pueden escuchar, me dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa del paralítico, gravemente atormentado. ¿Cómo estaba el paralítico? Gravemente atormentado, pero era un criado del centurión. Amén. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice en el verso 13, creo que está en el capítulo 8, estamos en el 8. Sí, capítulo 8. Dice en el verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y tu criado fue sanado. Y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, fíjense aquí, mis hermanos, lo que quiero conectar con la palabra de hoy es en el verso 5, donde dice, y vino a él un centurión. Y fíjense lo mismo, ¿qué hizo el centurión? Rogándole. Hay una cosa que a mí me ministra de estas personas que vinieron delante de Jesús, y es que muchos de ellos, no eran seguidores per se de Jesús. No eran del linaje que seguía, de esa gente que le apretaba. Pero sin embargo, ellos habían oído hablar de Jesús. ¿Habremos nosotros escuchado, hemos nosotros oído hablar de Jesús en todo este tiempo? En todo este año que tenemos aquí, ¿habremos nosotros escuchado hablar de Jesús, de sus grandezas, de sus proezas, de sus milagros, de sus maravillas, de sus promesas? Entonces sí, verdaderamente que lo hemos escuchado, por demás diría yo. Ahora, cuando nosotros podemos movernos en fe, como hizo esa gente, porque ellos habían escuchado. Ahora, la fe activa es que usted se mueve en virtud de lo que ha creído. Usted se mueve en virtud de lo que ha creído. Y ellos se movieron y se postraron. Eso decía que al ellos acudir al trono de la gracia, ellos habían creído en su corazón de aquel que habían escuchado. Acerca de aquel que habían escuchado. Entonces se ponía de manifiesto. Dice, vino un centurión y rogándole, se postró delante de él. Asimismo, me voy a mover al libro de Juan, capítulo 4. Y en el verso 43, vamos a ver qué nos dice la palabra una vez más. Libro de Juan, capítulo 4. Dice la palabra en el verso 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén,
en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba como muy enfermo. ¿Para qué que nosotros necesitamos la ayuda o el oportuno socorro? Porque evidentemente estamos pasando por alguna situación, tenemos alguna circunstancia por la que estamos atravesando, puede ser alguna prueba que, como le decía al principio, en la mayoría de las ocasiones son orquestadas por el mismo Dios. Dios conoce nuestro corazón y muchas veces Dios se vale de los mecanismos que nosotros hemos elegido para seguirle a Él. Pero como Él tiene el propósito de que estemos cerca de Él y que habitemos con Él, porque Él mismo sabe que separados de Él vamos muriendo, y Él nos ama tanto que procura que de alguna manera estemos cerca de Él, entonces Dios permite también las pruebas. Muchas veces hay pruebas que Dios tiene que ponerlas porque hay cosas en nuestros corazones que no las conocemos. Y Dios dice que nos hizo pasar por el desierto, nos hizo pasar hambre para mostrarnos lo que había en nuestro corazón que no lo conocíamos y necesitamos sanar eso. Otras veces porque necesitamos crecer y necesitamos movernos a un nivel superior. Pero muchas veces es porque nosotros no obtemperamos al llamado de Dios. No acudimos a la palabra que Dios nos ha dado en forma de obediencia. Y entonces Dios, como ese es nuestro método, pues Dios no nos saca de una. Mire si nos ama, quizá uno lo ve mal. Y uno dice, oye, pero incluso después que yo soy cristiano, bueno, es que después que usted es cristiano, es que Dios ha comenzado una obra en usted. Esa obra santificadora no puede comenzar antes. Todos los que se acercaron habían escuchado de Jesús. Entonces ahí comienza el Espíritu Santo a inquietar su vida y usted a irse santificando, o sea, a ir haciendo cosas que cada vez más agradan a Dios y que sus actos cada día conecten con Dios. Entonces sucede que nosotros muchas veces, como no lo hacemos voluntariamente, Dios nos ama tanto que no nos saca una prueba. Y ese es el método que Dios tiene para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia y podamos encontrar el oportuno socorro. Entonces dice aquí, este oficial del rey, cuando oyó que Jesús, verso 47, había llegado a Judea de Galilea, ¿qué hizo ese oficial también? Un oficial del rey, oiga, es un general. ¿Qué fue lo que él hizo? Vino y le rogó, otro más, le rogó que descienda y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Apúrate, Señor. Ahí hay una enseñanza. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Otro más que vino al Señor. ¿A qué vino? En busca de su pronta ayuda, de la solución a su problema. Fíjense que el hombre como que se desesperó un poquito. Le dice, Señor, déjame de estar diciendo cosas que mi hijo está apurado. Señores, eso lo podemos ver. Mire, cuando Jairo viene corriendo, cuando Jairo viene huyendo delante de Jesús, Jairo viene desesperado porque su hija muriéndose que está. Usted sabe, imagínese usted lo que le pudo pasar a Jairo. Cuando él va por el camino y viene Jesús y se para con esta mujer. Oiga, y dice Jesús que quien lo ha tocado entre miles. Estaba muy bien la obra de Jesús, pero ¿y Jairo que está ahí? Oiga, por eso es que el oficial del rey también le dice, oye, ahora ¿qué pasa? Que nosotros no hemos entendido la dimensión de Jesús, del poder de Jesús, y que Jesús, que es Dios, no vive en el tiempo. Es posible que nosotros hayamos venido al trono de la gracia confiadamente, que nos hayamos arrodillado y nos hayamos postrado y hayamos rogado, pero le estamos poniendo tiempo a Dios. Entonces no se completa la ecuación. O sea, el tiempo es de Dios. Amén. Fíjense que Jesús ha calmado y se para y se detiene. ¿Y quién me ha tocado? Porque, oiga, si hubo un acto de fe, Jesús puede estar operando uno y se va a detener.
Si hubo un acto de fe, puede tener Jesús uno rajado ahí para operarlo. Y Él se va a detener porque eso es lo que llama el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradarlo. Todo acto de fe va a provocar que Jesús se detenga. Y oiga, siento la presencia de Dios, dice Franklin. No diga que me engranojé, siento la presencia de Dios. Si Jesús se detuvo, va a ocurrir un milagro. O sea, no se preocupe cuando Jesús se tarda, cuando Él se demora, porque está a punto de ocurrir un milagro. Él está obrando. Amén. Denle un aplauso al Señor. Que Él está obrando en nosotros. Este señor medio se desespera. Y Jesús le dice, este señor medio se desespera. Y Jesús le dice, que no nos desesperemos, que tengamos calma, que Él está en control y que Dios se va a encargar de eso. Amén. Amén. Y fíjense que fíjense que hubo gente que tuvo que ir. Amén. Pues bien, mis hermanos, cuando Jesús, incluso, si queremos ver la paciencia de Jesús, cómo es que Jesús obra en su tiempo. Cuando a Jesús le avisan que Lázaro había muerto, su amigo Lázaro, dice la palabra que de donde Jesús estaba hasta donde estaba Lázaro, se llevaba 2 días transcurrir ese camino. Amén. Entonces dice que aparte de que se llevaba 2 días, Jesús dura 2 días más para salir. O sea, estamos lejos, pero todavía yo no arranco. Y Jesús dura 4 días para salir. Jesús va con toda su calma porque Él sabe a qué Él va. Y para Él es el mismo tiempo. Ahora bien, hay un detalle sí importante que quizás nosotros, para que no lleguemos a confundirlo, huele bien. Es que dice Jesús, yo no sé si usted ha podido ver en la Biblia, que Jesús como que se sentó. Si se sentó, le estaba predicando a alguien. Si no, estaba orando al Padre. Si no, estaba en comunión. Pero yo no he podido ver un ratico como que Jesús se sentó a beber café. O sea, a pesar de su calma, Él siempre estaba orando. Siempre, siempre, siempre. Entonces, muchas veces nosotros, humanamente, nos creamos la expectativa de que cuando nosotros estamos huyendo y rapidísimo y afanados, entonces es que estamos haciendo de todo. Pero no necesariamente. Es cierto que si no vemos una acción, porque miren que todos han venido a Jesús. Si no vemos una acción, pues no habrá el oportuno socorro. Pero no necesariamente que yo ande como llevándome el mundo por delante, quiere decir una cosa u otra. Jesús lo que no se detuvo, pero andaba en su tiempo, y Él lo que no andaba era en afán. Si nosotros pasamos inmediatamente al libro ahí mismo en Mateo 8, dice en el verso 1, yo lo voy a leer por ustedes, dice, y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Atención aquí, dice, y he aquí, vino un leproso, y he aquí, ¿qué pasó? Vino un leproso y se postró ante él. Y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice aquí que cuando él descendió, vino otro más y descendió ante él. ¿Y qué hizo también? Lo mismo que habían hecho todos los otros. Se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué pasó al instante? Que encontró su oportuno socorro, su pronta ayuda, la solución al problema que él estaba padeciendo. Pero ¿qué hizo él? 2 cosas. Vino al trono de la gracia y después que vino, se postró
y confió, porque si se dio el milagro, fue que vino confiadamente. Amén. Dice ahí mismo en el próximo capítulo, Mateo 9, dice, pasando Jesús, si usted quiere sígame, porque la búsqueda es rápida, porque lo que quiero que usted tome es el rema de cada uno de los versos. Puede anotar la cita si desea. Dice Mateo 9, dice en el verso 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Qué hicieron los ciegos? Oiga, hasta los ciegos sabían que había que acercarse al trono de la gracia. Y yo no sé si ellos sabían para dónde iban, pero ellos sabían que había que acercarse ahí para poder tener la solución de su asunto. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, confiadamente os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Estos ciegos pudieron venir. Ellos por alguna manera, Dios les puso la posibilidad, no se sabe si alguien le guió o cómo, o ellos iban solo con el sonido. Pero aquí hay otro ciego, Marcos 8, verso 22. Vamos a ver, este me ministra, este ciego. Este ciego dice, vino luego, Marcos 8, verso 22, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. ¿Y qué fue lo que hicieron con él? Sí, le rogaron que le tocase. Dice que le trajeron un ciego. Recuérdense que el paralítico también se lo llevaron. La idea es que hay que ir a Jesús. Hay que llevárselo a Jesús. Nosotros hablábamos al principio, mis hermanos, que hemos visto nosotros una gran cantidad de hermanos que han reconocido al Señor, pero que producto probablemente de que no ha podido llegar a afianzarse, Dios sabrá las razones, pues algunos se han desviado, se han desvirtuado. ¿Cómo podemos nosotros ser como los 4 hombres que llevaron al paralítico? ¿Cómo podemos nosotros ser como aquellos que trajeron al ciego delante de Jesús? ¿Cómo? Yo no tengo la respuesta. Dios le va a decir a cada uno de ustedes cómo, con quién y en qué momento le pondrá a una persona. Lo que sí yo sé es que tenemos que decirle, mira, el rey te mandó a llamar. Ya Él no quiere que tú andes mendigando ni en tierra de miseria. Él tiene la ayuda oportuna para tu problema. Solamente te quiero decir que el rey te mandó a llamar. Así que pasa por donde Él. Amén. Bien, dice que vino luego a Betsaida y le trajeron al ciego y rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Así como Dios tiene un tiempo para obrar, Dios también tiene una forma y un método. Porque Él es soberano Dios. Él es el que sabe cómo son las cosas. O sea, ¿cómo fue que Dios sanó a este ciego? Escupiendo en los ojos. ¿Cómo Dios sanó a un leproso? Extiende tu mano. ¿Cómo Dios sanó al siervo del centurión? Diciendo la palabra de lejos. ¿Cómo Dios sanó a otro? Poniéndole la mano. O sea, las multiformas de Dios proceder. Nosotros no podemos cuestionarlas, ni debemos exigírselas. Él es que sabe cómo va. Y por eso es que Elías se ríe, que de ahí nosotros hemos sacado muchísimas creencias a veces. Y decimos, no, si Jesús sana escupiendo, por eso yo soy de los salivitas de Dios. No, Jesús sana poniendo la mano. Por eso yo soy de los ungidos de Dios, de los que imponen la mano. Pero es que Dios es multiforme, no es que uno ni el otro. Es como a Él le place. Porque es un milagro, es algo incuestionable, es insondable, es algo no demostrable por la ciencia, ni muchas veces entendido por nuestra capacidad humana. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero lo importante aquí es que dice que le trajeron al ciego y le rogaron. Y finalmente, voy a terminar la lectura y la exposición de la palabra en el día de hoy, ahí mismo en Marcos 10, donde hay otro ciego. Y yo diría que uno de los más interesantes,
la forma en la que Él obra, la forma en la que Él acciona, la forma en la que Él se mueve. Ok, estamos aquí otra vez entonces. Entonces dice 10:46, Marcos 10:46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos, una gran multitud, dice Bartimeo, el ciego. Una de las cosas curiosas aquí que mucha gente toma en cuenta es que a este que Jesús sanó le dijo el nombre. A ninguno de los otros casi le dice el nombre, o creo que a ninguno. La mujer del flujo, la hija de Jairo, el siervo del oficial. Aquí le dijo: sané a Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo. Muchas veces Dios la hace por si quedan las dudas, porque el ser humano, pero Dios nos ama tanto que aún cuando Él resucitó, usted vio que a uno de los seguidores le dejó que le tocara. Porque, mi aspiración, el diseño de Dios es que usted crea sin ver. Pero si es necesario, yo veo que Dios nos ama tanto y pone sus... Entonces a lo mejor Bartimeo lo conocía una descendencia completa. Y se fue pasando de generación en generación. Eso soy yo diciendo, no es que lo dice la Biblia. A lo mejor el primo le decía: sí, Bartimeo, el abuelo de fulano, el primo de nosotros. Sí, ese fue sano, fue verdad. Bartimeo. Entonces ahí Dios menciona el nombre. Pudo haber sido ese el propósito, pudo haber sido otro. Hijo de Timeo. Fíjate, hasta la descendencia también está diciendo aquí. Estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno. Este hombre había oído hablar de Dios ya. Había oído hablar de Jesús. Dice que él, fíjate que este no vino. Quizá no podía, quizá estaba solo, estaba en un lugar donde no estaba por ahí pasando la multitud, y él no sabía, porque si él va en la multitud se pega atrás, ¿verdad? Y sigue, pero él dice: bueno, como yo no puedo hacer nada de eso, dice, comenzó a dar voces. Una forma más de yo acercarme al trono de la gracia. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, y muchos les reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más fuerte. Yo me imagino que le decía: Dios, y no soy yo que tengo mi problema. Mire, como la mujer del flujo que desafió. Yo creo que esa fue la que más desafió, porque eso era incluso castigado. Ella sabía que podía tener consecuencias. Pero, hermano, después que ya usted sabe que está vencido, que usted lo ha intentado todo, que lo ha gastado todo, que nada le ha funcionado, pues usted debiera hasta probar el trono de la gracia. Obviamente dice la palabra que usted debe venir confiadamente, que debe venir con fe para que Dios complete la obra. Pero vamos a suponer que usted no haya venido en esa dimensión, pero si usted está cerca, mire, se le va a ir pegando la fe, porque la fe viene por el oír, la fe viene por la palabra, con el aliento de Jesús, con el calor de Jesús, que puede ser la oración, la intercesión de los hermanos, el culto, la oración, la radio, la televisión, porque usted ha decidido acercarse. Usted lo que todavía no ha confiado, no ha venido con fe, pero se le va a ir pegando la fe, porque dice la palabra de Dios que la fe viene precisamente por el oír. Entonces, dice aquí, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense algo, dice aquí, entonces Jesús, deteniéndose, una vez más se detiene. Ahí sí es peligroso, cuando Jesús se detiene, se va a obrar ahí. Por eso nosotros cantamos una canción que dice, el pastor siempre dice aquí: y si eso que él pasa, ¿qué será si él se detiene? ¡Ay, santo! Si eso él pasando, que la gloria de Dios puede llenar este lugar y que las vidas son transformadas, ¿qué será si él se siente un momentito? Si él se detiene, milagros de Dios van a ocurrir. Ustedes saben que en días pasados, la niña mía más grande me preguntó: papi, estamos hablando de los milagros. Ella me dijo: papi, yo no veo que hay milagro ahora. ¿Por qué que ahora no hay milagro? Y no es fácil, o sea, simplemente lo que yo le pude conversar es: mira, como estamos hablando de la humillación, mira, yo sí recuerdo que los hombres donde Dios hacía milagros
eran hombres que iban con mucha fe. Incluso la Biblia dice que cuando los hombres ofrecían a Dios, hacían una ofrenda, levantaban un altar, ofrecían un sacrificio, usted sabe lo que usted quedarse ahí hasta que Dios consuma esa ofrenda. Mire, usted le ha dado mente a eso. O sea, usted quedarse ahí hasta que Dios consuma la ofrenda, y estamos hablando de cosas físicas. En nuestros tiempos, que estamos en otra dispensación, ¿verdad, mi hermano? Lo que estamos que ya comenzamos en enero pronto otra vez, seguimos. Lo que estamos hablando de los diferentes tratos, de forma y revelación de Dios para el hombre. Diríamos, no, pero ahora no es así. Lo que sí yo sé que la fe en Dios ha sido un elemento que no ha variado desde el primer día. Desde la dispensación de la inocencia hasta la gracia que estamos ahora, y hasta la que viene, que yo no sé cómo será, porque no sé si seremos parte de ella, pero estamos ahora en la dispensación de la gracia. Yo sé que el elemento fe va a ser un elemento sine qua non, como dicen algunos, que quiere decir sin el cual no hay milagro, sin el cual no ocurre nada. Si no está la confianza y la fe, no va a poder salir poder de Jesús, que es lo que hace que ocurra el milagro. Amén. Entonces, mis hermanos, dicen aquí que llamaron al ciego diciéndole, miren lo que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. El rey te mandó a llamar. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ustedes se ponen a meditar esa pregunta de Jesús. Jesús tenía su dimensión tan profunda que quizá uno no la puede discernir. Pero a nuestros ojos humanos y a los del ciego, oh Jesús, que recobre la vista, porque ¿qué más? Es que ese era la ayuda que él necesitaba. Ese era el socorro que él necesitaba recibir. Esa era la solución, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, mis hermanos. Fíjense, esto es todo lo que yo voy a compartir como texto de parte de la Biblia con ustedes en el día de hoy. Pero quisiéramos nosotros cerrar haciendo la conexión de la palabra con lo que nosotros hemos venido tratando en las últimas semanas. Dios nos dijo al principio del año que nos humillemos, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Que la solución para todas nuestras causas, no para una específica, para todas, está en que nosotros podamos habitar en la cercanía con Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo y rogamos que nos podamos encontrar en una próxima entrega de Palabra Viva. Dios te bendiga. Yo soy